Un día estaba en el colectivo, en uno de los asientos pegados a los de adelante. Iba a arrancar, cuando noté que venían corriendo una mamá con su hijo. Tocaban la puerta y el chofer, en vez de abrir o de avanzar, preguntó: ¿quién es? Tras lo cual abrió la puerta. Ya con eso supe que el viaje iba a ser divertido. Saqué el cuaderno que siempre llevo en la mochila y me puse a escribir en tiempo real todo lo que iba pasando. Momentos después, otra mamá con su hijo subieron al colectivo y se sentaban adelante. El chofer le preguntó al nene: ¿cómo te llamas? Y el nene le respondió: Lorenzo. Y el chofer empezó a gritar: ¡olé, olé, olé, olé! Y después dijo: ¡Lorenzo! Más grande que el pato Lucas y la pantera rosa. Yo sonreía y escribía todo entre las sacudidas del colectivo, esperando por más. Después, el chofer le preguntó a Lorenzo: Lorenzo, ¿vos sabés cuál es el animal que tiene más dientes del mundo? Y Lorenzo, después de hablar con la mamá, le respondió: ¡el tiburón! Y el chofer dijo: No, no, no es el tiburón. ¿Quién es? No lo sabe nadie. ¡Es el ratón Pérez! Lorenzo estalló en carcajadas tal como ustedes lo hicieron. Esta anécdota me pasó hace 4 meses, mientras hacía un ejercicio para un taller literario. Con esto me di cuenta en qué gran medida la vida es una conjunción de historias, y uno solo tiene que ser observador para poder distinguirlas entre todo el montón. ¿Quién no podría decir que aquel chofer o Lorenzo podrían ser tranquilamente los personajes de un libro? La vida está repleta de ellos, y uno puede aprender mucho de cada uno. ¿Con cuántos personajes nos encontramos día a día? ¿Cuántos de ellos nos cambiaron algún aspecto de nuestra vida? Y si ese es el caso, ¿son tan ficticios como creemos? Hace un tiempo me encontré con alguien que me hizo acordar mucho esta idea. Hacía años que no nos veíamos. Antes de eso nos frecuentábamos mucho, demasiado. Pero después nos fuimos distanciando sin darnos cuenta. Hasta hace unas 2 semanas atrás. Me llamó la atención algo. No había cambiado nada. Me preguntó cómo estaba y yo le dije que muy bien, con mucha pasión lo que estoy haciendo, que es escribir. Le pregunté cómo estaba él y me dijo que estaba muy demandado por muchísimas personas, que está inspirando la vida de muchas de ellas y que daba compañía a las que les costaba conseguirla. Y me dijo otra cosa, que me extrañaba y que estaba contento de cómo él me había inspirado a mí. Yo me emocioné, le agradecí mucho y le dije que también lo extrañaba, pero que seguía adelante y conocía a mucha más gente. Después de eso hablamos un poco más y nos despedimos. Me quedé pensando bastante tiempo en aquel encuentro, porque no fue uno común, y no era un amigo común. ¿Saben quién fue? No fue ni más ni menos que Harry Potter. Bueno, veo que están riéndose. Y no les voy a mentir, en el contexto físico en que los seres humanos vivimos, no me lo encontré. Pero en el contexto emocional y sobre todo en mi imaginación, les puedo asegurar que sí me lo encontré. Siempre me emociona al encontrarme con el personaje que a los 8 años me propulsó al mundo de la literatura. Por él, mis ojos fueron impulsados hacia incontables libros, cosa que me llevó finalmente a la escritura. Antes me encantaba escribir para el colegio, pero llegó un punto en que no fue suficiente, y ya desde hace casi 3 años que escribo por mí mismo. Desde mis primeras novelas inconclusas hasta cosas más sólidas en cuentos, escritos y novelas, cada vez que poso la punta de la lapicera sobre el papel y trazo las emociones, pensamientos, diálogos y paisajes formando los personajes que poblarán aquel mundo, siento finalmente que ellos mismos me mueven a mí y no yo a ellos. Es una sensación hermosa tocar aquella realidad que envuelve a los personajes nacidos de mi propia mano. Pero, ¿cómo se hace para entrar en esa realidad? Hay algo que sirve para eso. Una especie de puerta y que tiene el mismo contorno que el de una. Y es más, lo tengo acá. Un extraño artefacto llamado libro. Un artefacto hecho de la materia de árboles y tan vivo como ellos. A ver,
¿Qué pasa cuando lo abrimos? Volteamos la tapa, pasamos la primera hoja vacía, el título del libro, del autor, la letra del copyright, que nadie presta atención. Y en el caso de, por ejemplo, una antología de cuentos, aparecerá el primero de ellos. Su título podrá ser Dentro del capullo y podría empezar así. Un ermitaño que vagaba por un universo entero decidió detenerse por un instante en un desolado páramo. En sus arrugadas facciones se plasmó una decepción. Tan amplio lugar y nada allí. La superficie, un dorado espejo del sol en lo alto. La arena y la tierra y la roca lo cubrían todo. No había nada más elemental que la partícula marrón. Y el ermitaño la tomó, la observó, la olió, la saboreó, la escuchó. El ermitaño atrapó con los dedos de su otra mano un bello instante del tiempo. Intentó escaparse, pero él lo sujetó fuertemente. Su aguda mirada se intercaló entre las dos cosas y, con una en cada mano, las unió en un sonoro aplauso. El ermitaño prosiguió con sus travesías sin fin y dejó el páramo a su suerte. En el punto debajo de donde el ermitaño generó la chispa inicial, un verde retoño relucía. ¿Y qué surgirá del retoño? Se estarán preguntando ahora. ¿Qué significa la historia? ¿Cómo continúa? No fueron más de 10 oraciones. ¿Qué es lo que engancha de esta manera? ¿La vida también enganchará como esta historia? Sí. Ya lo comprobamos con la historia de Lorenzo. La vida contiene historias tan maravillosas como la que acabo de narrar, a la vez que personajes que pueden impactar de la misma manera en ambos lados y pueden enseñar tanto. Así es también como un artista, en mi caso un escritor, puede aprender mucho de sus propios personajes. George Martin, escritor de Canción de Hielo y Fuego, que muchos conocerán como Juego de Tronos, dijo una vez que él veía una parte de él en cada uno de los que nacen de sus manos. En mí hay algunos ejemplos. En una novela escrita hace ya tiempo, pero que sigue estando en una fase de corrección, el protagonista, llamado Solus, al igual que yo, tiene una grandiosa curiosidad por todo y a la vez es bastante solitario. En otra novela, que tuve que pausar debido a las exigencias de este mismo evento, una de sus protagonistas, llamada Elia, le ocurre algo que a mí me pasa a veces. Creer que se está pensando en algo particular cuando en realidad se lo está diciendo en voz alta sin que lo desee. Los personajes suelen decir mucho de sus propios autores, así como buena parte de los hijos suele decir mucho de sus propios padres. Entonces, ¿por qué no decir que los personajes son hijos de sus padres, los artistas? En ese caso no le digan a mis papás. Yo ya soy padre a temprana edad. Pero, papi, mami, bueno, ya lo saben. Pero, ¿no es fascinante pensar eso? Ellos están allí, zarparon del nido de sus padres y arribaron a todas estas obras de arte narrativas, a estos libros de páginas tan vivas. Los invito a que se encuentren con ellos, tal como hace poco yo me encontré con Harry Potter. Los saluden y charlen y aprendan y se emocionen. Que aquellos hijos necesitan atención. Muchas gracias.